Un agradecimiento especial a 3D Wall, son especialistas en paneles 3D para decoración de interiores, exteriores y también para escenografías. Segunda media hora del programa y estamos justamente debatiendo un poco de lo que se está viendo, todo lo que hemos visto lo estamos analizando acá. Estamos frente a una próxima guerra mundial, estamos tal vez cerca a la tercera guerra. No lo hicieron los japoneses, estaban confrontando Coreas y todo, pero en fin, ahora puede ser la guerra mundial que se venga, la tercera. ¿Qué plantea realmente esta teoría? Bueno, esta teoría del complot en realidad instigada por las visiones sionistas, tiene también una raíz muy antigua, ¿no? A ver. Porque los judíos, por ejemplo, de manera histórica, ideológica y política, nunca reconocieron a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y al final lo terminaron crucificando. Exactamente. Entonces los judíos desde aquella época veían que era un complot. ¿Quién era Jesús? Es decir, ¿quién eres tú para llamarte a ti mismo Hijo de Dios? Esa es la, digamos, la expresión máxima del Sanedrín. Y el Sanedrín ya se imaginó un complot, ¿no? En medio de el imperialismo romano, se imaginó un complot y pensó que Jesús era el caudillo de ese complot y lo liquida. ¿No? Ya, ¿qué viene luego? Viene después la errancia casi eterna que desemboca en el holocausto nazi. Así ¿no? es. Entonces ahí ven que sometidos justamente por los alemanes. Exacto, que Europa, el contexto internacional y los nazis era un complot para erradicarlos del planeta. Subsisten, sobreviven. Y cuando tienen la oportunidad de tener su propio Estado, ¿no? Los sionistas ya en este caso, ¿no? Ven que ese complot tiene que ser de alguna forma enfrentado de una manera mucho más militar, ¿no? Y acabarlo, ¿no es y cierto? acabar cualquier amenaza contra los elegidos de Dios que se creen ellos. Ahora, ¿no? ¿quiénes serían a los que ellos van a acabar en este momento? ¿Al pueblo árabe? Al pueblo árabe, a la religión islámica, a todo lo que significa ajeno, ¿no? O todo lo que es una tradición ajena a su cultura. Es por eso que son tan drásticos como cualquier otra religión, ¿no es cierto? Son súper cerrados y obviamente para ellos no existe la África, no existe América Latina, no existe China, etcétera. Para ellos solo existe su visión de mundo, que es de alguna forma el plan predeterminado, y ahí hay una visión teológica en su mirada política, el plan predeterminado de Dios, por ser y por lo elegidos, tanto, exacto, los y por lo elegidos. tanto Dios los va a proteger y van a vencer. Ya vencieron, ¿no? Desde Moisés, ¿no? Claro. Que los protege, etcétera, ya vencieron esos años de esclavitud y de vejámenes, ¿no? Etcétera. Entonces ellos piensan de esa forma. Frente a eso, entonces no hay nada que discutir, ¿ves? Por eso que se estornudan en todo lo que son las Naciones Unidas, pero aprovechándose de una manera totalmente maquiavélica y espantosa de lo que es, de alguna forma, el patrocinio de los Estados Unidos, ¿no? Qué mirada tan clara has dado y qué doloroso saber que esta gente, a partir de sus paranoias, no lo puedo describir de otra forma, han desencadenado constantemente este tipo de acciones que han afectado al planeta entero, Álvaro. Sí, además a partir también de un elemento de una victimización. Claro, después de lo de Alemania, ellos son los pobrecitos eternos y tienen que, de alguna manera... Ese es un elemento clave también en toda la conformación de lo que ha sido el Estado israelita a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todas las concesiones, privilegios que se le han dado en este contexto internacional y han tenido en Estados Unidos el mejor. Pero ahora Gaza es muy pequeña, Gaza es del tamaño de que media Argentina. No. Menos, ¿no es cierto? Entre lo que tienen de ocupación los palestinos, casi ya nada. Todo lo está ocupando prácticamente el Estado israelita. Por eso la Franja de Gaza, ahí es el gran problema justamente por eso, porque esa división que había en el 47 o antes del 67, para ser más concreto, es otro de los elementos de la negociación, volver a los límites antes del 67. Sí, a los originales. Exactamente, por lo tanto, cada vez menos espacios y los asentamientos de estos colonos. Tenemos 10 millones de palestinos que viven fuera. Esa gente tiene el derecho de volver a un territorio. Estado significa territorio, población, gobierno y soberanía. Para constituir un Estado se requieren esos elementos. Eso, sin duda. Y hay que darles eso a los palestinos, no podemos estar. Y hay un elemento aquí también hay que mencionarlo. Lamentablemente, si nos damos cuenta, en el último tiempo, el pueblo palestino ha tenido menos solidaridad.
porque el mundo árabe ya no ve en el pueblo palestino una prioridad. El problema palestino ya no es prioritario para el mundo árabe. Es decir, cada uno de los países del Medio Oriente está viendo sus propias fichas. Antes había una solidaridad. Había un espíritu de cuerpo. Se ha Hoy en día fragmentado los palestinos completamente. están muy solos. Sí. Reciben apoyo de Latinoamérica, de otros países, etcétera. Pero dentro del mundo árabe han perdido. Y es otro logro también, obviamente, de esas alianzas con Arabia Saudita, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es muy complicado el panorama para el pueblo palestino y esperemos que tus palabras o tus predicciones de una tercera guerra mundial no sean así y más bien no va a ser inmediato. Pero a mediano o largo plazo, otra vez retomemos las negociaciones para por lo menos empezar una ciudad para 2 estados, que era el tema ese, ¿no? Yo no quiero dejar de presentar esto que tal cual lo dice el concepto, como en una burbuja, ellos, Estados Unidos, la hija de Trump, el esposo de la hija de Trump y todas estas personas haciendo la inauguración de la embajada mientras la gente se estaba matando afuera, ellos dentro de todo ese protocolo y esas ceremonias tan incómodas. Véanlo por favor y que nos duele en el alma tener que saber todo esto. Adelante. En una burbuja de carácter festivo ajena a los acontecimientos en Gaza, Estados Unidos ha inaugurado su polémica embajada en Jerusalén. Esta se situará en las instalaciones donde estaba el consulado a la espera de la construcción de un nuevo edificio. Donald Trump había anunciado esta decisión el 6 de diciembre. Desde entonces muchos países, entre ellos las grandes potencias, le aconsejaron que no lo hiciera por las consecuencias que esto podría tener para la paz en Oriente Medio. Él ha mandado un mensaje pregrabado. Hoy Jerusalén es la sede del gobierno de Israel. Es hogar de los legisladores israelíes, del Tribunal Supremo. El primer ministro y el presidente israelíes están allí. Israel es una nación soberana con el derecho, como cualquier otro país soberano, de determinar su capital. Y sin embargo, durante muchos años no hemos reconocido lo obvio, la realidad de que Jerusalén es la capital de Israel. Ante toda la plana mayor de las instituciones israelíes, el primer ministro Benjamín Netanyahu estaba exultante. ¡Qué día más glorioso! Recordad este momento. Es historia. Guatemala y Paraguay serán los siguientes países en trasladar su embajada a Jerusalén. Rumanía y la República Checa están pensando en seguir la melodía marcada por Estados Unidos. Ok, ahí está. Esto era muy importante mostrarlo, ¿no? Porque era una felicidad y ese estilo americano, ¿no? De toda la mentira mientras la gente en las calles matándose. Ahora, yo digo, si para estos, si tú decías hace un rato, para estos no existen los africanos, no existen los latinoamericanos, la pregunta del millón, ¿y qué hacen 2 embajadas, como decía Álvaro, 3, Guatemala, Paraguay y Honduras, corriendo detrás de Estados Unidos a consolidar esto, colocando también sus embajadas en Jerusalén? ¿Qué lógica tiene? Con seguridad, yo creo, la única lógica es la influencia estadounidense, ¿no? Y judía en sus propios países también, sí, ¿no? también, pero la comunidad judía en América Latina es pequeña. De hecho, la religión judaica, ¿no? El judaísmo en América Latina es pues mínimo, tanto como también la religión islámica. Que hay ciertos creyentes, ¿no? Evidentemente, pero el grueso aquí somos católicos y el grueso somos cristianos en América Latina. Sí. Entonces, estas decisiones de Guatemala, Honduras, no extrañan, ¿no? Porque el golpe, la crisis de la democracia en Honduras, la crisis de la democracia en Guatemala, lamentablemente tiene los hilos dirigidos hacia Estados Unidos, ¿no? Lo de Paraguay también, no sé qué estará por detrás, pero son decisiones absurdas porque Estados Unidos siempre ha mantenido durante la Guerra Fría una posición de no alineamiento, después una posición de defensa de los sistemas democráticos y abiertamente, por supuesto, en Israel no podemos decir que hay un Estado democrático, hay un Estado, ¿no?, alineado con las visiones imperialistas de Estados Unidos y que lamentablemente están iniciando una guerra de limpieza étnica, están constituyendo un gueto
al igual que los nazis constituyeron un gueto con de los ellos, propios sí, de los israelíes judíos, en los palestinos, ellos ¿no? están haciendo y lo que, mismo. bueno, en algún momento la historia deberá ajusticiar estas actitudes tan desastrosas para las democracias y el conjunto de los países que defienden abiertamente el sistema de Naciones Unidas y los derechos humanos. Me parece importantísima tu aclaración. Ahora, yo te hago la misma pregunta. ¿Coincides con que solamente son, no sé... En general sí, sí, en general son decisiones de coyuntura. En Guatemala habría que destacar que es el primer país latinoamericano que el 48 reconoce a Israel como Estado. Ah, sí. Es el primero de Latinoamérica. Que hay una fuerte presencia Hay judía una en Guatemala. histórica relación. Guatemala también es el segundo país en el que abre sus embajadas como contexto mundial. El primero en latinoamericano en reconocer y en establecer relaciones diplomáticas, el segundo después de Estados Unidos. Sin embargo, acá, además de ese nexo relativamente histórico, hay obviamente la crisis del presidente Morales, ¿verdad? Que está con grandes problemas en Guatemala, que necesita no está detenido, la está bendición, detenido. todavía no. Está va a estar presente, si no ha estado presente en un acto también el miércoles, creo que se inaugura la embajada guatemalteca. Paraguay no hay una justificación, pero ya mostraba cierta apego a las decisiones de Trump en la votación en la que se emite una resolución en cuanto Estados Unidos decide y anuncia que va a cambiar la sede de su embajada diplomática, hay una resolución de las Naciones Unidas en contra de esa decisión. Para que no se apruebe esa decisión, solo hay 9 países que votan en contra. Uno de esos es Paraguay. Por lo tanto, ya está mostrando cierta sometimiento, digamos, a estas políticas. Pero entonces, a ver, entenderé yo. Están sometidos no al pueblo judío, sino a Estados Unidos. Salvo Guatemala, que hay una relación que tenía ya previa una digamos, ya. Honduras y Paraguay no justifican. Pero ojo, un elemento también, la Unión Europea no está unida en esto. ¿Ah, sí? Ojo, Inglaterra, Francia, Alemania, bueno, Inglaterra más allá, pero bueno, tiene un peso específico, están juntos, están en desacuerdo. Pero hay países más pequeños dentro de la Unión Europea que han aceptado esta invitación, que han participado. Ahí está Hungría, está Polonia, está la República Checa. Por lo tanto, la diplomacia judía más la diplomacia americana van a tener ciertos logros, resultados, quebrar unidades. En Latinoamérica ya lo han hecho, en Europa lo van a hacer, por lo tanto va a ser una medida que finalmente va a ser exitosa. Dios, imagínate. El cambio de sede. Claro, ¿no? Se va a al final todos van a terminar haciendo. Nosotros no sabemos si todos, no sabemos, pero va a ser Jerusalén. Pero ya se puede dar por consolidado en este momento. No, porque justamente como muchos países van a rechazar esta agresión y otros solapadamente van a apoyar y otros van a definitivamente alinearse con los Estados Unidos, entonces Jerusalén va a ser un escenario realmente de tremendo clivaje, de tremenda división, ¿no? Y de conflicto. Y por lo tanto no hay absolutamente ninguna demostración, ningún signo de pacificación como tontamente lo han expresado el día de ayer las autoridades de Estados Unidos e Israel. Exactamente. No hay absolutamente ninguna señal de paz, eso es absurdo, ¿no? O sea, el éxito va a ser que no se van a retractar, a eso me refiero, ¿verdad? Pero obviamente la diplomacia americana y israelita va a buscar que más países cambien su sede y van a ofrecer seguramente estímulos económicos, yo les voy a pagar la sede, no van a pagar alquiler, ¿verdad? O sea, ahora, quiero seguir yo profundizando porque es importante entender. Se entiende que las transnacionales más grandes del mundo, las empresas que venden armas, son propiedad de judíos, ¿no es cierto? O sea, manejan la economía del mundo los judíos. Manejan, bueno, no sé si del mundo, yo creo que la economía del mundo ahora está manejada por los chinos, ¿no? Qué bueno. Pero manejan sectores estratégicos y muchos empresarios exitosos en los Estados Unidos son judíos. Los judíos tienen lobistas, igual que los grandes bancos, tienen lobistas que llegan prácticamente al 40% del Congreso de los Estados Unidos, ¿no? 40%. Entonces, sí, tienen lobistas por todo lado, financian campañas de senadores, de gobernadores, campañas presidenciales, entonces tienen unos nexos políticos de manera directa en Washington, D.C.,
que no los tiene absolutamente ningún otro grupo cultural religioso, ¿no? Es decir, no podemos decir lo mismo del mundo islámico, etcétera. No, en absoluto. Los árabes que tan millonarios y todo, nunca han generado ese... Pero sí los judíos, ¿no? Esa penetración en la industria armamentista y esa penetración en el lobby político electoral de la democracia estadounidense es pues muy importante, muy determinante. Y es por eso que es esta lógica, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es terrible todo lo que está sucediendo, ¿no? Si nosotros hacemos una revisión prácticamente retrospectiva, ¿no? Entre el 82 y 2018, que es esta forzado traslado y reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel, ya las matanzas de los campos de refugiados en el norte del Líbano o en el sur del Líbano, no me acuerdo bien, pero las masacres de los campos de Sabra y Shatila, el 82, ¿no? Que no merecieron absolutamente ningún tipo de juicio internacional por crímenes con la humanidad, hasta lo que ha sucedido el día de ayer, muestra realmente cómo el Estado israelí está pues por encima de cualquier otro régimen internacional que proteja a la población civil, y que en este caso, bueno, lamentablemente no sabemos cómo salir de ese sabe embrollo, hacer muy bien sus alianzas. Solo me acuerdo de McDonald's, trajeron, se pelearon entre ellos mismos, aun siendo parientes, y terminaron, porque acá también hay una colectividad judía y que también maneja algunos espacios importantes. Yo te decía, solo me acuerdo de Burger King, se pelearon entre parientes y terminaron destruyéndolo. ¿Qué pasa en Bolivia con los judíos? Los brazos de la diplomacia israelita no solo son las formales, los órganos formales, las embajadas. Las comunidades judías en todos los países son gravitantes, es decir, menos, siempre la comunidad judía va a tener una influencia en el poder. Estados Unidos, ni qué se diga. Claro. Pero están en todo el mundo, pero como política de Estado. Imagínate. Es decir. No, y además como consecuencia de lo que han vivido en un momento. O sea, ellos han sido tan dañados durante la época del nazismo, que luego han construido esta estrategia para estar en todas partes del mundo, posicionándose y económicamente muy solventes. Yo sé que se apoyan. Si llega alguien de afuera o ha tenido problemas, aquí hay casas donde hospedan a los judíos que llegan de otras partes y los mantienen entre ellos. O sea, han generado una fuerza muy fuerte. Absolutamente. Y lo que vamos a ver en los siguientes años, si es que hay un segundo mandato de Trump, esa alianza. Esa alianza va a ser determinante en el juego internacional en Medio Oriente. Para bien o para mal, dependiendo de dónde nos ubicamos, creería yo para mal. Pero si estamos abrazados de los iraníes nosotros. Desequilibrar el contexto internacional, que cuesta mucho. En diplomacia cuesta mucho avanzar hacia procesos de paz, dura muchos años. Ajá. Lograr confianza tarda años. La desconfianza es en un segundo. Una decisión de estas ha desbaratado todo este edificio que se ha venido construyendo poco a poco. Por lo tanto, de eso vamos a vivir los próximos años en esta alianza estratégica. Y lo que decía Franco, el cabildeo y el lobby judío en Estados Unidos es terrible. Reconocido históricamente. Es terrible, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y en los grandes países, en Gran Bretaña también, por supuesto. En grandes países de la Unión Europea también hay comunidades judías muy importantes. La pregunta, ¿no? Aunque parece un poco tonta, pero igual es importante saber qué papel jugamos nosotros. Yo decía abrazados de Irán ahora, pueblo árabe, que está constantemente contrario a todo esto. ¿Qué papel jugamos nosotros los bolivianos? Nosotros en diplomacia hoy no jugamos ningún papel, estamos un poco perdidos en este contexto internacional. El Twitter del presidente es en solidaridad al pueblo palestino, eso hay que apoyar, creo que todas las personas apoyamos eso. Por supuesto, por humanidad, pero ya, ¿no?, a nivel nivel de diplomacia estamos un poco sin las personas y sin una diplomacia como política de Estado. Por lo tanto, poco podemos decir de nuestra diplomacia en el contexto internacional, más allá de los twitters a veces acertados y otras veces equivocados del presidente. Ok, ¿tú opinas lo mismo? ¿O hay algún rol que podríamos jugar nosotros? No, ninguno, ¿no? Pero sí ha sido acertada la crítica del presidente Evo Morales respecto a la salida del acuerdo nuclear de los Estados Unidos con Irán, ¿no?
Porque aquí realmente no solo se juega la aparente estabilidad en el conflicto sirio, sino la estabilidad en el mundo entero. Lo que hizo Obama, más allí de que fracasó o no en el conflicto en Siria, lo que hizo Obama fue fundamental, estabilizar lo que puede ser la explosión de puntos de conflicto en países con capacidad nuclear, ¿no? Disuadir a Irán de su programa nuclear, disuadir a Corea del Norte del programa nuclear era fundamental. Claro. Ahora que el presidente Trump haga borrón y cuenta nueva y trate una vez más de tratar de arrinconar a Irán, eso genera consecuencias imprevisibles y los intereses de la humanidad, que es justamente fomentar el desarme nuclear, prácticamente quedan en riesgo completamente. Es decir, en el contexto geoestratégico es mejor desarmar las armas nucleares y solucionar por otros mecanismos, ¿no? Y no fomentar, y en este caso lo que Trump ha hecho es fomentar todavía las amenazas Pero acá nucleares. hay otro tema, ¿no es cierto? No te olvides que los dueños de todas las empresas de armas son pues judíos, o sea que a nadie le conviene más que haya guerras, no, a nadie enriquece más que a ellos. Ahora, ¿el mundo se podría ver de dos colores? Los que están del lado de los árabes y los que están del lado de los judíos. Nosotros obviamente estamos con los árabes. No. Yo creo más bien que en América Latina se ven las cosas de múltiples colores, sí, ¿no? Por fortuna, ¿no? No tenemos, lamentablemente, que pasar, ¿no? por los conflictos islámicos, ¿no? El extremismo islámico, tampoco tenemos estos conflictos de células sionistas repartidas por otras partes del mundo aquí, bueno, con excepción del atentado que se hizo alguna vez en Argentina, ¿no? Durante el régimen de Menem hace 25 años. Con tantos muertos. Exacto, pero fue, digamos, un caso excepcional, ¿no? No tenemos, por fortuna, ese tipo de confrontación, ¿no? Pero lamentablemente tampoco tenemos voz y voto para intervenir y tratar de apaciguar la situación internacional como América Latina poder contribuir al reconocimiento de los derechos del Estado palestino. Instancias internacionales que deberían inmediatamente decir su palabra. La debilidad del derecho internacional es que es un derecho altamente politizado. Sí, pues. Por lo tanto, poco se puede hacer. Guterres ha llamado, obviamente, a que se respeten, que se llama la atención, se insta a que esto deje de suceder, etcétera. Pero aquí un elemento, creo que ya vamos a terminar seguramente el programa. Lo que ha hecho Estados Unidos en estas últimas semanas, obviamente pueden tener éxitos vistos desde la lógica de Trump. ¿no? Yo hago, decido y se hace, ¿verdad? Sin embargo, en estos días, por ejemplo, en el caso de Irán, que habla Franco, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán está visitando China, Rusia, Alemania, Francia, Inglaterra, un poco diciéndoles, Irán está dispuesta a continuar con este acuerdo. Las potencias también. Puede haber un efecto de aislamiento de Estados Unidos en esa unilateralidad. Es decir, si Trump está jugando a pensar que es el todopoderoso, puede resultar que las otras potencias, porque estamos hablando de Rusia, China y la Unión Europea, pueden generar un flanco abierto de aislamiento a Estados Unidos. Por lo tanto, esa es una gran factura que el día de mañana podría pagar Estados Unidos de haber sido siempre esa luz, digamos, en el contexto internacional. Qué maravilla sería, realmente sería una posibilidad absoluta de eclipsarlo un poco, porque ha sido esto extremo. ¿Coincides? Coincido plenamente, ojalá se dé. Y yo solo quiero terminar agradeciéndote, pero también indicando que con Trump en la presidencia de los Estados Unidos ha llegado al fin la democracia estadounidense. Con todas estas barbaridades, estas decisiones no solo autoritarias, semidictatoriales, agresivas, militaristas, definitivamente los Estados Unidos deberían avergonzarse de la calidad de este presidente y preocuparse por los comienzos del fin de su democracia. ¿Hablas algo de eso acá en el libro de Política de la Globalización? No tanto abordo el conflicto Israel-Palestina, ¿no? Pero este es un libro más teórico.
Es un libro pensado para los estudiantes universitarios, para los estudiosos de las relaciones internacionales. Vamos a hacer y un para el programa debate entero, sobre ¿no? globalización. Excelente. Hay un debate en mesa también nuestro para poder presentar el libro y poder hacer referencia a los puntos que vas tocando. Gracias, Franco. Muchas gracias, de verdad. Claro Muy interesante todo lo que nos has explicado. ¿Algo para cerrar? No, Álvaro. decir eso un poco, que la gente que cree como yo en el derecho internacional, contesta en el orden internacional, una reflexión a Estados Unidos, que está a tiempo de recuperar ese faro que se ha convertido siempre a Estados Unidos. A Estados Unidos hay que reconocerle que hizo mucho por el contexto internacional, desde Woodrow Wilson, después de la Primera Guerra Mundial, esa declaración wilsoniana que hoy tan vigente, tan importante, ha hecho mucho Estados Unidos. Que queremos nosotros los ciudadanos del mundo que Estados Unidos juegue ese papel. No queremos un Estados Unidos que crea que él es el orden internacional. Excelente. Ese es el orden. Gracias, Álvaro. Qué gracias interesante. a ti, gracias, Franco. Álvaro. Qué interesante la explicación de ambos. Creo que ha quedado clarísimo. Nosotros también tenemos derecho a tomar partido, pero no sin antes tener toda la información a mano. Y hoy día creo que hemos ayudado a hacer comprender de qué se trata todo ello. ¿A qué partido tome usted? Bueno, solo el tiempo lo dirá y ojalá no estemos ante la Tercera Guerra Mundial. Un abrazo, hasta la próxima.